Bueno, amigos, vamos a empezar con la segunda parte del quinto coloquio que trata sobre la simplificación a inhibidores de la integrasa. En esta segunda parte contamos con la doctora Nuria Espinosa. Hola, Nuria. Muy buenas, Antonio. ¿Qué ¿Qué tal? tal? Mira, bueno, pues Nuria nos acompaña. Presentar a Nuria prácticamente innecesario, una persona muy conocida, como es nuestra compañera del Hospital Virgen del Rocío, es la actual presidenta de GAEBI y es una persona que además tiene una enorme experiencia en el manejo de los pacientes infectados por el VIH. Es una clásica, pese a que sea tan joven, ¿no? Y la verdad para mí es un auténtico placer presentarla. Nada, Nuria, todo tuyo. Bueno, pues muchísimas gracias por la presentación. Gracias también por invitarme a participar con vosotros en este coloquio y gracias también a la SAE. Paso a compartir mi pantalla. Como habéis comentado, se trataba de comentar nuestra experiencia en esta segunda parte del coloquio sobre la doble terapia o la triple terapia con integrasa, y para ello pues yo quería comentar la experiencia que teníamos en nuestro centro con ensayos clínicos como el que os voy a presentar ahora, en el que pues, valorábamos los cambios inmunológicos inflamatorios de la simplificación de una triple terapia basada en inhibidores de la integrasa a doble terapia con inhibidores de proteasa más 3-TC o dolutegravir con 3-TC en el contexto del ensayo clínico que llamamos Tridual. Quería agradecer especialmente a María Trujillo, que es la investigadora principal y la persona que se encargó de presentar los datos recientemente para la RIS, y un artículo que estamos pendientes de valoración y que ahora mismo se encuentra en preprint. Como ya habremos comentado, como ya habréis escuchado en múltiples ocasiones, es verdad que las primeras experiencias con la monoterapia o la biterapia al comienzo de la epidemia por el VIH no fueron buenas. No fue hasta el año 1996 cuando empezaron a surgir los primeros inhibidores de la proteasa y se estableció el gold estándar, que era la triple terapia basada en dos análogos más un inhibidor de la proteasa, cuando empezamos a ver de verdad que los pacientes mantenían una supresión viral mantenida. La toxicidad en aquel entonces de los fármacos de los que disponíamos, junto con una dosificación incómoda y la necesidad de asegurar una adherencia elevada de los pacientes, eh, con, eh, provocó que la triple terapia fuera considerada la única forma, o por lo menos la principal, de mantener los pacientes completamente suprimidas. Los objetivos en aquel momento era disminuir el número de fármacos, reducir la toxicidad y reducir la por entonces muy alta resistencia a los fármacos antirretrovirales. Es por ello que las primeras experiencias que comparaban la triple terapia, ya por entonces, en el año 98, consideraba el gold estándar, cuando la comparábamos con la doble terapia, con dos análogos, o la monoterapia, con los primeros IP, no se lograba demostrar la no inferioridad. Los pacientes mantenían la carga viral suprimida, pero esto duraba poquito tiempo y en los brazos de la doble terapia y la monoterapia comenzaban a emerger mutaciones de resistencia que hacían que el paciente perdiera la supresión viral. Probablemente por la baja barrera genética y una actividad antiviral baja de los fármacos que se utilizaban por aquel entonces. Eh, con las toxicidades que tenían los fármacos, la monoterapia con IP, sobre todo los IP con alta potencia, cuando empezó a surgir o cuando se empezó a utilizar el Caletra o otros inhibidores de la proteasa ya más potentes, con una actividad antiviral más férrea, hubo muchos autores que apostaron por la monoterapia con inhibidores de la proteasa. Hoy en día todavía conocemos a muchos clínicos que siguen apostando por ella. Es verdad que funcionaba bien, mantenía la carga viral suprimida y además era una alternativa a otros regímenes mucho más, pues más llenos de toxicidades. Sin embargo, cuando se empezaron a hacer revisiones sistemáticas y se analizaron todos los metaanálisis que acumulaban la evidencia de la monoterapia con respecto al gold estándar, a la triple terapia, sí que se observó que en las cohortes existían un mayor número de blips, mayor número de episodios de viremia transitoria y fracasos virológicos con la monoterapia si lo comparábamos con la triple terapia. Y esto hizo que poco a poco fuera cayendo en desuso. ¿Qué ocurrió posteriormente? Pues bueno, la monoterapia no parecía haber superado la triple terapia como régimen de referencia, pero se mostraba de manera interesante las estrategias basadas en un IP potenciado
junto al 3-TC o ya con inhibidores de la integrasa con una barrera genética alta, como ocurría con el dolutegravir, combinado con 3-TC. Esto daba un plus de seguridad y empezaron a surgir los primeros ensayos clínicos, el OLE, el SALT, el ATLAS, con combinaciones de atazanavir o lopinavir con 3-TC, fueron algunos de los primeros. Posteriormente el ensayo dual de GESIDA, que con la combinación de darunavir con 3-TC como estrategia de simplificación, y se empezaron a animar con diferentes ensayos realizados en pacientes naïf. El primero fue el Gardel, lopinavir potenciado con ritonavir junto a 3-TC, y posteriormente el Gemini, que todos conocemos, de dolutegravir más 3-TC en pacientes que nunca habían recibido previamente terapia antirretroviral. En los estudios de biterapia, a la izquierda os muestro en las gráficas el ensayo dual publicado por el doctor Pulido en el año 2017, y a la derecha el estudio Gardel de Caletra con 3-TC en pacientes naïf demostraron que una biterapia podía ser no inferior en cuanto a eficacia virológica frente a una triple terapia, tanto en simplificación como en pacientes naïf. Esto cambió completamente el escenario, pero más se mantenían ciertas dudas. Es verdad que conseguíamos ya en 2013, ya en 2010, la carga viral suprimida era algo que contábamos con ello, con los regímenes y las estrategias de las que disponíamos, pero es verdad que persistía una replicación residual del VIH que, junto con las complicaciones del tratamiento, las toxicidades acumuladas por regímenes anteriores, las comorbilidades, los pacientes envejecían, iban aumentando el número de enfermedades, junto con otras coinfecciones, la translocación bacteriana asociada también a la infección por el VIH y otros factores que todavía desconocemos, generan una inmunoactivación, una inflamación en nuestros pacientes que es la responsable de que todavía a día de hoy exista una mortalidad aumentada en los pacientes o en las personas que viven con VIH y un aumento de las enfermedades no asociadas a SIDA, principalmente del riesgo cardiovascular. Esto ocurre, entre otras cosas, porque además de la carga viral que podemos medir en plasma, existe otra replicación viral, otra carga viral que se encuentra en tejido linfoide, que se encuentra en el sistema mononuclear fagocítico, lo que conocemos como el reservorio, donde también existe transmisión de virus de célula a célula y que probablemente es la responsable de, como decíamos, la inmunoactivación que sufren nuestros pacientes. Por lo tanto, esta simplificación a doble terapia planteaba ciertas dudas si era igual de eficaz en cuanto a contener el aumento de la replicación viral residual y si por lo tanto podía medirse en igualdad de condiciones en cuanto a la recuperación inmunológica, la activación, el reservorio del VIH y el aumento de enfermedades no definitorias de SIDA a largo plazo. Existen escasos datos que puedan responder a esta pregunta, si existe una mayor o una menor inmunoactivación en terapias duales comparadas con triple terapia, sobre todo medidas por cociente CD4-CD8, activación de CD8 y marcadores inflamatorios. Hay algunos estudios, pero los resultados son contradictorios y muchos de ellos no tienen grupo control. Recientemente se publicó una revisión por Greenberg et al. En el Clinical Infectious Disease el año pasado, en una cohorte de 9.800 pacientes, se comparaban aquellos que se mantenían en triple terapia, cerca de 8.000 pacientes, con respecto a pacientes en los que se había utilizado una doble terapia y se medía el número de eventos SIDA y de eventos no SIDA, principalmente los eventos cardiovasculares, la enfermedad renal crónica, la enfermedad hepática y los cánceres no SIDA, observándose que no existían diferencias significativas entre los pacientes que utilizaban una doble terapia y los pacientes que utilizaban terapia triple, un gol estándar de tratamiento. Es por tanto que la simplificación a un régimen basado en 2 fármacos es una estrategia menos tóxica, más barata en general, no inferior virológicamente, puesto que consigue mantener a los pacientes virológicamente suprimidos y con similar incidencia de eventos clínicos. Pero no sabemos si esto pudiera afectar más a largo plazo de forma negativa el pronóstico de nuestros pacientes. Con el objetivo de intentar responder a esta pregunta, lógicamente con la humildad que puede ser un ensayo en un solo centro, pero con muchas ganas de resolver las preguntas que os he planteado, se planteó el ensayo tridual. En el ensayo tridual realizado en nuestro centro, queríamos evaluar la recuperación inmunológica tras una simplificación de una terapia basada en un inhibidor de la integrasa junto a 2 análogos, que pasaban, o bien que mantenían la misma terapia, o bien pasaban a una terapia doble de dolutegravir más 3-TC o darunavir potenciado con cobicistat
más 3TC y evaluar como objetivo principal a las 48 semanas la recuperación inmunológica estimada mediante las variaciones del cociente CD4-CD8. Como objetivos secundarios estaba evaluar las variaciones de este cociente a 96 semanas y también evaluar a las 48 y a las 96 semanas el reservorio y la transcripción del VIH, estimada mediante el ADN y el ARN asociado a células, la caracterización fenotípica de CD4 y CD8 mediante los parámetros marcadores de activación, senescencia, disfunción, proliferación y apoptosis, y por último el estado de inflamación y de coagulación, mediante los parámetros que todos conocemos, TNF-alfa, interleuquina 6 y otros parámetros entre los que se incluyen el CD14 soluble. Para la caracterización fenotípica de CD4 y CD8, pues medíamos activación, senescencia a través de la citometría de flujo, que nos permitía analizar y cuantificar simultáneamente múltiples características celulares, tamaño, complejidad, componente celular y función de los linfocitos. El estado de inflamación y de coagulación se estimó mediante los parámetros que os he comentado, mediante técnica de ELISA, y el reservorio y la transcripción del VIH lo analizamos estimando el ADN y el ARN asociado a células mediante el droplet digital PCR. Este era un nuevo enfoque para la detección y cuantificación de ácidos nucleicos que ofrecía un método alternativo a la PCR convencional. Permite, entre otras cosas, una cuantificación absoluta, simplificando esta, gracias a que no hace falta una curva estándar, con una alta sensibilidad y precisión. En cuanto al reservorio y la transcripción del VIH, se medía, como os comentaba, el ADN y el ARN asociado a células, también por droplet digital de PCR, y para ello el diseño del estudio incluyó a todos aquellos pacientes adultos con VIH en seguimiento en nuestras consultas que se mantenían con carga viral suprimida durante un mínimo de un año con triple terapia en regímenes basados en 2 análogos junto a un inhibidor de la integrasa durante más de 6 meses. Estos pacientes se randomizaban a 3 ramas, aquellos que continuaban con 2 análogos más inhibidores de la integrasa, otros pacientes simplificaban a un régimen basado en dolutegravir más 3TC y una tercera rama en aquellos pacientes que cambiaban a darunavir potenciado con cobicistat más 3TC. Y se evaluaban los ítems que os he comentado basalmente en semana 24, 48, 72 y finalmente en semana 96, que serán los datos que os presento yo aquí. Lógicamente se excluyeron del estudio pacientes que presentaran mutaciones de resistencia a algunos de los fármacos, los que tenían infecciones oportunistas activas, embarazo, algún otro condicionante como podía ser una coinfección por virus B o virus C que pudiera influir en los parámetros de inmunoactivación o inflamación, así como las neoplasias o cirrosis. De los 154 pacientes incluidos inicialmente y randomizados, 53 fueron a la rama de continuar con inhibidor de la integrasa más 2 análogos, 52 a la rama de dolutegravir 3TC y 49 a darunavir cobicistat más 3TC. Si es verdad que se trata de un ensayo abierto, lógicamente los pacientes que simplificaban a una terapia doble pasaban a 2 comprimidos en aquel momento. Eso hizo que algunos retiraran el consentimiento, pacientes que querían mantener el STR. Finalmente, y tras aquellos pacientes que fueron censurados, se analizaron a las 96 semanas 49 pacientes en el brazo de la triple terapia, 47 en el brazo de dolutegravir 3TC y 41 en el brazo de darunavir potenciado más 3TC. Entre las características basales son las que os muestro en la diapositiva. Se intentó estratificar y hacer una proporción similar en las características que os muestro. Los pacientes se encontraban suprimidos con menos de 20 copias de carga viral en una mediana de 31 meses en casi todos los brazos, más de 30 meses. Se estratificó a los pacientes en función del tiempo que llevaran indetectable y como observáis ahí, en general, el tiempo de indetectabilidad fue similar en los 3 grupos. La mayoría de los pacientes, un 32%, casi un 32%, llevaban más de 4 años indetectables y el 30% llevaban entre 1 y 2 años indetectables. Los CD4 basales fueron altos, no hubo un porcentaje elevado de pacientes que estuvieran severamente inmunodeprimidos y el cociente CD4-CD8 basal estuvo en torno a 1 en los 3 brazos. En cuanto a la recuperación inmunológica, si observamos que en las 3 ramas de tratamiento hubo una recuperación inicial del cociente CD4-CD8 hasta semana 24 y luego el ascenso fue un poquito más plano,
pero de manera sin diferencias significativas en ninguno de los tres grupos, y estos cambios en el cociente CD4 y CD8 se asoció fundamentalmente a la cifra basal de ratio CD4-CD8 sin asociarse en ningún caso a ninguna de las tres ramas de tratamiento. En cuanto a la caracterización fenotípica de CD4 y CD8, durante el seguimiento de los 2 años, que son los datos que os presento, tanto la activación, proliferación, agotamiento, senescencia y apoptosis de células CD4 y CD8 mostraron pequeñas fluctuaciones muy similares entre ambos grupos, sin diferencias significativas en los tres brazos. Cuando hablamos del estado de inflamación y de coagulación, la PCR, el TNF-alfa, el IP10 y los dímeros D se mantuvieron estables, o igual que ocurría con los otros parámetros, mostraron pequeñas fluctuaciones sin diferencias significativas entre los grupos. Hubo una disminución similar de los niveles plasmáticos del marcador de activación monocítica, el CD14 soluble, en todos los grupos de tratamiento, pero igualmente sin diferencias significativas según el régimen utilizado. Y también hubo un aumento similar de los niveles plasmáticos de interleuquina 6, fundamentalmente durante el segundo año, tampoco sin encontrarse diferencias significativas en las tres ramas. Cuando hablamos de reservorio y transcripción del VIH, los niveles de ADN asociados a células, al inicio del seguimiento como al final, fueron comparables, tampoco mostraron diferencias en ninguno de los tres brazos y en general no cambió durante el primer año y solo disminuyó al final de semana 96. Hubo un aumento similar también de los niveles de ARN asociados a células en los tres brazos de tratamiento en la semana 96. Los resultados de este estudio nos hacen concluir que un régimen basado en 2 análogos más un inhibidor de la integrasa en aquellos pacientes que tienen carga viral suprimida es exactamente igual, o por lo menos no presenta diferencias significativas con respecto a cambiar a una doble terapia bien basada en dolutegravir 3-TC o en darunavir potenciado con 3-TC en cuanto a la recuperación inmunológica, el reservorio y la transcripción del VIH, la caracterización fenotípica de CD4 y CD8 y el estado de inflamación y coagulación. Y por lo tanto, si hablamos de recuperación inmunológica, la doble terapia ofrece una excelente alternativa a la triple terapia con ventajas como es la menor exposición a fármaco a largo plazo y el coste para el sistema. Y por último, simplemente agradecer al grupo y a todas las personas, en primer lugar al investigador principal, que es el doctor López Cortés, y a todo el equipo que ha hecho posible mostrar los resultados de este estudio, que esperemos que tenga su publicación próximamente. Y muchas gracias. Muchísimas gracias, Nuria. Excelente presentación. Yo creo que unos resultados muy brillantes. Bueno, nos acompaña en el coloquio el doctor Juan Antonio Pineda. ¿Qué tal, Juan Antonio? Hola, Antonio. Hola, Nuria. Decía que aquí oyendo, realmente entusiasmado en la presentación de Nuria, el brillantísimo trabajo que nos ha presentado y sus conclusiones sobre la eficacia en vida real del switch a inhibidores de la integrasa. Muy bien, pues vamos a empezar con el coloquio. Yo creo, Nuria, en el trabajo que habéis hecho, el ensayo clínico que habéis hecho, que me parece que es excelente, ¿no? Yo creo que es toda una línea concatenada de una secuencia muy bien hilvanada de aspectos que son importantísimos, ¿no? Básicamente ya os habéis metido en la intimidad más estrecha del efecto biológico de la biterapia, ¿no? Los reservorios, la inflamación, la regeneración inmunológica. En esta situación y basándose en tu experiencia, en vuestra experiencia, no ya en ensayos clínicos, sino en la práctica habitual, ¿sobra siempre, en pacientes que no tienen fracaso virológico previo, sobra el tercer fármaco en terapia de mantenimiento? Parece que todos los datos nos dicen que sí, ¿no? No tenemos tampoco realmente el sospechar, esto es una cuestión de fe. Al final uno puede pensar que es lo que comentábamos al principio, con la experiencia que hubo al principio, yo creo que todavía hay alguien que es reticente a pensar que hay algo que no estamos midiendo que puede que se nos escape, pero realmente si nos ceñimos a la evidencia que hay ahora mismo, no tenemos razones para pensar que la simplificación a una doble terapia no es no inferior a mantener una triple terapia, y por lo tanto, igual decía muchas veces, no le escucho a algún compañero, al doctor López Cortés, entre otros, si yo para la hipertensión no necesito 3 fármacos, si solamente me vale con enalapril y no necesito el diurético, nadie va a dudar
que se me tiene que quitar la furosemida. O sea, a lo mejor mantenemos una carga viral suprimida sin necesidad de utilizar 3 fármacos y con 2 nos es exactamente igual, porque tenemos que mantener un tercero. La verdad que cuesta trabajo defenderlo a la luz de los resultados, ¿no? Igual hay gente que todavía dice, bueno, pues espérate a los 5 años. Todavía estamos pendientes de recoger de nuevo todos los parámetros que os he comentado otra vez a los 5 años para ver si es que el impacto de esa posible inmunoactivación no lo estamos viendo ahora, igual dentro de 10 años sí. Pero son muchas ganas de mantener la duda, ¿no?, en torno a lo que puede ocurrir, pero realmente ningún dato hasta ahora que nos tenga que hacer temer que puede ocurrir algo malo. Nuria, estos hallazgos que son contundentes, ¿no?, en cuanto a la ausencia de diferencia en estos parámetros sensibles, ¿no?, entre la biterapia y la triple terapia, ¿esto ha tenido repercusión en vuestra práctica clínica, en el tratamiento diario de los pacientes? Y tú sabes que nosotros, por lo menos en la cohorte, cuando yo empecé a trabajar en el VIH, teníamos muchísimos pacientes en monoterapia. Luis ha sido siempre un defensor de la monoterapia con IP y todavía hoy tenemos pacientes, algunos ya no tanto. Yo soy un poquito más reacia, quizá porque no llevo tanto tiempo ni tengo tanta experiencia como Luis, pero soy poco partidaria de la monoterapia con IP, pero precisamente porque teníamos una cohorte muy amplia de pacientes que ya estaban en monoterapia o en biterapia, la verdad es que el cambio fue natural. Cuando vimos los resultados del Gemini o cuando vimos el resultado del Tango, ¿no?, con dolutegravir 3TC, es verdad que casi todos los pacientes que estaban con una triple terapia de dolutegravir con 2 análogos, los pasamos a dolutegravir 3TC, salvo que hubiera alguna mutación de resistencia o algún fracaso previo o el paciente no fuera buen cumplidor, pero casi la mayoría. Creo que ahora mismo tenemos cerca de 300 pacientes que están con dolutegravir 3TC y la verdad es que la experiencia en vida real, la nuestra, es buena y no hemos tenido tampoco ningún dato que nos haya hecho cambiar de estrategia. Nuria, este tema lo hemos tratado también en la primera parte del coloquio y quería conocer tu opinión. Estábamos hablando, existen 3 escenarios que tú puedes, digamos, para el escenario de simplificación, ¿no? Sería el paciente naive que empieza un tratamiento y que no ha tenido cambios ni fracasos nunca. En este caso, bueno, pues están abiertas todas las opciones. Aquel paciente que tiene un fracaso al tratamiento con múltiples mutaciones y que tiene una historia desconocida o el tratamiento antirretroviral que es complejo, y aquel paciente que ha tenido algún fracaso y que tiene unas mutaciones que uno conoce. ¿Tú limitarías la simplificación a biterapia a alguno de estos escenarios concretos? Hombre, yo sí soy más reacia o soy más prudente cuando no tengo claro que el perfil del paciente es un paciente cumplidor. Aunque es verdad que parece que la barrera genética del régimen, no ya de los fármacos, sino del régimen, es lo suficientemente potente, es un régimen muy sólido, pero en aquellos pacientes que son malos cumplidores, que han tenido ya fracasos previos, no es tanto por las mutaciones de resistencia que me voy a encontrar en el estudio genotípico, sino por el perfil de cumplidor o de persona que hace correctamente un tratamiento. Y quizás en estos pacientes lo que hay que apostar es por el régimen con mayor barrera genética, ¿no?, y sobre todo con un seguimiento estrecho. Probablemente si me ha fracasado previamente con IPs, con barrera genética alta y ha desarrollado ya mutaciones de resistencia, yo no me inclinaría en ese perfil de paciente. Hablo que tiene varias líneas de TAR con fracasos previos y con mutaciones archivadas de resistencia. No creo que sea el mejor perfil para utilizar una biterapia, ¿no? En el resto tú lo utilizarías, ¿no? En el resto, claro, en el resto yo no veo razones para no emplearlo. De hecho, son los pocos los que nos encontramos así, probablemente vienen ya de una experiencia amplia, ¿no?, de tratamiento. Todavía hay algunos que se nos siguen perdiendo, es otro perfil de consumidor a lo mejor de tóxicos, otros pacientes ya jóvenes, pero que también son muy irregulares a la hora de tomar el tratamiento antirretroviral y con poca toxicidad, digamos, acumulada. Pero en esos escenarios de malos cumplidores sería en el que yo sería más prudente. En el resto yo creo que nos podemos sentir suficientemente seguros como para emplearlo. Y antes de darle paso a Juan Antonio, la última pregunta que yo te haría. Vosotros teníais esta información, tenéis muchos pacientes, habéis estado en primera línea de COVID. La simplificación a dolutegravir 3TC en una situación como la que hemos pasado, es decir, de pacientes que están lejos, pacientes que no puedes verlo, ¿es una combinación, es un régimen conveniente? Tú dices los pacientes que ya están en tratamiento antirretroviral y quizás simplificarlos a una biterapia
Hombre, yo creo que cualquier cambio de tratamiento antirretroviral en el momento que hemos vivido es complicado. No, perdona, me refiero a pacientes que están con dolutegravir 3-TC. ¿Te generan...? Ah, claro, no, eso ya, claro, los dejo. Yo creí que te referías a hacer el cambio ahora. Sí. Como estamos todos atendiendo por teléfono y realmente todas las explicaciones que damos al paciente es en un minuto y por teléfono quizás no es dolutegravir 3-TC, es cualquier cambio. Totalmente. Pero un paciente que está con dolutegravir 3-TC, por supuesto, como si estuviera con una triple terapia, exactamente igual. Exactamente, no tiene no le hacéis un seguimiento especial, ni es un paciente que ha respondido al tratamiento y que tiene, digamos, un tratamiento eficaz, ¿no? Claro, ya se encuentra suprimido, salvo que él comente que ha tenido algún problema o que ha tenido que suspenderlo o que por alguna razón no ha podido continuarlo correctamente, pero si es el perfil de paciente que nos estamos encontrando, que es responsable, que ha recogido medicación y que no ha faltado ninguna toma y simplemente pues por las circunstancias actuales, yo no creo que haya que seguirlo más estrechamente que cualquier otro paciente en triple terapia. Muy bien. Juan Antonio. Bueno, pues Nuria, yo de nuevo querría darte la enhorabuena porque el ensayo me ha parecido magnífico, un ensayo de una profundidad tremenda. Es un ensayo, bueno, como diría un inglés elegante, ¿no? Que no es exactamente elegante, ¿no? Magnífico ensayo. Mira, yo antes de entrar en preguntas de índole más práctica, sí que me gustaría hacerte una pregunta que me ha llamado especialmente la atención. ¿Tenéis alguna explicación para el incremento del nivel de IL-6 que se da en el segundo año? ¿Eso es bueno o es malo? Y además se da con todos por igual. Sí, nos ha llamado la atención y además que sucede, has visto, en los 3 ramas de tratamiento y tres. además sucede al final del segundo año. Por eso decidimos recoger muestras también a los 5 años para ver si ese aumento que observábamos se mantenía o era un aumento puntual, no sabemos fruto de qué, porque realmente no se asocia tampoco a una replicación viral. Ningún paciente pierde la supresión viral, no pierde el control del virus, no hay más fracaso en una rama que otra y además se mantiene en las 3 líneas de tratamiento. Entonces, no sabemos si esto es una cosa fruto del azar o es que ha sido casualidad y por eso el intentar medirlo a más largo plazo para ver si se mantiene o es una cosa que hemos observado. Igual que ocurre con algunos los primeros 6 meses, que parece que hay un aumento del cociente, a pesar de que la mayoría de los pacientes llevaban 2 años suprimidos, luego se estabiliza, pero hay una tendencia al alza, ver qué ocurre con la interleuquina 6 y si a qué parámetros se puede asociar. Es verdad que la N por cada grupo nos permite tampoco hacer muchos análisis pormenorizados. Realmente es curioso. Mira, aparte de lo del ensayo, vosotros tenéis muchísima experiencia en switch e inhibidores de la integrasa. Básicamente porque yo creo que los datos de vida real de Dolutegra 3-TC son especialmente relevantes. ¿Qué experiencia tenéis? Cuéntanos un poco, fuera del ensayo, ya no, la experiencia que tenéis. Fuera del ensayo con dolutegravir 3-TC, nosotros la verdad que apostamos desde el principio, entre otras cosas, bueno, nos parecía un régimen que nos permitía también pues ahorrar un coste económico importante y fue casi de forma automática todos los pacientes que teníamos en Triumec pasaron a dolutegravir 3-TC. Yo creo que hay poquitos ya que tengamos, salvo alguno que tuviera alguna mutación en la 184V o algún paciente que hubiera tenido algún fracaso previo que lo mantuvimos en Triumec, pero casi la mayoría de los Triumec pasaron a dolutegravir 3-TC. Y después otros pacientes que estaban en otras triples terapias o muchos pacientes renales o que pensaban una disminución del aclaramiento o que tenían pues polifarmacia por la razón que sea, nos parecía una pauta interesante y que bueno, y que era sencilla y que prácticamente no tenía interacciones y que en general iba a estar bien tolerada. Si ya estaban tolerando la triple terapia era simplemente quitar un fármaco, ese cambio no puede tolerarlo mal nadie, con lo cual los pacientes se les explicaba y la verdad es que se aceptó muy bien y la verdad es que la experiencia, tuvimos la oportunidad de analizar los datos, yo creo que, no sé si coincide con vosotros, Juan Antonio, creo que seguro que sí, le presentamos las 130 primeras prescripciones que hicimos hicimos un análisis de bueno, que teníamos, ¿no? Cuántos pacientes se mantenían suprimidos, si habíamos tenido alguna mala experiencia y la verdad es que muy bien. Y además pacientes mayores, con algunos más de 80 años, pacientes renales, pacientes con CD4 bajo, y la verdad es que todos no hemos tenido que cambiar ningún tratamiento por una experiencia negativa. O sea, es verdad que algún paciente falleció por insuficiencia renal, por insuficiencia respiratoria, pacientes muy mayores, pero ninguno tuvo un deterioro a consecuencia del cambio de tratamiento y en general fue bien aceptada. En ese escenario de pacientes mayores donde la prevalencia de diabetes es alta, ¿la interacción con metformina os ha planteado problemas? ¿Cómo lo habéis manejado? Hombre,
En general no nos ha dado problema, lo que sí hemos tenido más en cuenta la función renal, ¿no? Y los niveles, para ver un poco el control de la diabetes y la dosis ajustada de metformina para intentar vigilar un poco más estrechamente, pero bueno, en general son pacientes, sobre todo aquellos que tienen un aclaramiento que ya estaba tocado, pues siempre le hacemos, incluso antes de cambiar a dolutegravir 3TC, un seguimiento un poco más estrecho, sobre todo para ver cambios en el aclaramiento, si tiene proteinuria, el manejo que hacemos de rutina, y si hace falta un seguimiento más estrecho también. Pero claro, pacientes que están con metformina probablemente eran aquellos que ya estaban con Triumec, con lo cual tampoco es que hayamos hecho un cambio a los pacientes diabéticos y demás especialmente. Y nosotros, no sé si vosotros en vuestra experiencia me podéis contar alguna cosa, yo en general, y mira que pone el wording con Bictarvir pasa lo mismo, o sea, que decir, Bictegravir también necesita vigilar en aquel caso de metformina, pero por regla general los pacientes que se controlan bien la diabetes solamente con metformina, que no tienen ningún otro fármaco, la función renal se ha mantenido estable y, al menos en mi experiencia, en el número de pacientes que yo llevo, no me he llevado nunca una sorpresa de encontrarme con un fracaso renal en pacientes con metformina a los que he cambiado a dolutegravir. Nosotros nunca nos hemos encontrado con ningún problema, incluso en el escenario que más miedo nos daba, que los pacientes cirróticos y además con insuficiencia o con deterioro de la función renal. Ahí incluso, y no siempre hemos conseguido ajustar la dosis de metformina porque a veces se la cambiamos y se la volvían a cambiar fuera, ¿no? Le ponían más de 500. Y aún así no hemos tenido, por supuesto, ningún caso de acidosis láctica, que es lo que siempre uno teme, pero tampoco de fallo hepático ni de insuficiencia renal agudizada. En ese sentido, la experiencia es parecida a la vuestra. Mira, otra cuestión, ya sé que este no era el objetivo del estudio, por tanto, si no tenéis los datos, pues tampoco me extrañaría nada, pero en el ensayo habéis analizado frecuencia de efectos adversos en los 3 brazos y estoy pensando esencialmente en alteraciones del sistema nervioso central, por un lado, trastornos del sistema nervioso central y por otro lado en peso. El peso, fíjate que eso fue una cosa que se lo propuse yo, Luis, claro, pero lo que pasa es que había un poco de heterogeneidad. Como no era uno de los objetivos del estudio, había ramas que tenían más control de peso que otras, con lo cual ahí los datos probablemente, aunque lo quisimos analizar, pero era muy heterogéneo la manera en la que lo habíamos recogido y tampoco pudimos evaluarlo con solidez, ¿no? Para poder sacar conclusiones. Pero es verdad que era algo interesante que podríamos haber analizado. De hecho, ahora que hemos hecho el mismo estudio, pero en NAIF, el Triduna, que es el que está en marcha ahora, que está en fase de reclutamiento, es una de las cosas que queremos evaluar, a ver qué ocurre en pacientes naive y si verdaderamente se asocia el tenerlo en un régimen u otro con cambios en el peso, triple terapia con doble terapia, con el objetivo también secundario de evaluar esto. Me comentabas, perdona, me has dicho, aparte de los peso y SNC, tanto del sistema nervioso central. Sistema nervioso central no hemos recogido prácticamente efectos adversos, y es verdad que penalizaban a aquellos pacientes que simplificaban. Es el problema de tener un ensayo que era abierto, entonces claro, el paciente que continuaba con el mismo tratamiento reportaba menos efectos adversos, es decir, el que mantenía triple terapia. Eso es siempre sí. Y que el que cambiaba. Sí, en el brazo donde más efectos adversos, si no recuerdo yo mal, y te lo estoy diciendo de memoria, fue en el de darunavir 3TC, el de Dolutegravir 3TC, hubo también algún paciente que dijo que efectos adversos, pero eran más asociados a cefalea, náusea, el conjunto de efectos adversos que surge con más frecuencia, pero yo creo más que por la sugestión del cambio, ¿no? Te están cambiando y además te están pasando de una pastilla, en ocasiones era 2, y yo creo que ahí es verdad que el número de efectos adversos reportados fue muy bajo, aún así, en las 3 ramas, pero penalizó un poquito a la rama de la doble terapia precisamente por eso. Pues muy bien, muchísimas gracias, Nuria. Nuria, muchísimas gracias. Realmente ha sido brillante tu presentación. Lo haces cada vez mejor, ¿sabes? Muchas gracias a vosotros. Siempre lo hizo bien. Encantada. Enhorabuena. Y nada, y muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a SAI, nuestro patrocinador, y hasta el próximo coloquio. Un saludo para todos. Muchas gracias.